Y estamos en comunicación con el economista Hernán Letter, que es además integrante de este Centro de Estudios de Economía Argentina, que le agradecemos la posibilidad de charlar con él. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, bueno, en Paraná, en pocos días más, específicamente el día viernes, en la Facultad de Ciencias Económicas, para hablar sobre la realidad económica del país. Sí, ansioso, la verdad con ganas de viajar a Paraná, a visitarlos. El sábado además voy a estar en Concordia, así que puedo visitar dos ciudades y sobre todo para hablar de un tema que está súper candente. Fíjate que el viernes en Paraná, Sí. además de la charla, naturalmente, hay dos hechos económicos muy importantes. Se conoce el dato de inflación a las 4 de la tarde, así que cuando nos reunamos ya vamos a tener ese dato preciso. Y hay expectativas de que en la reunión del board del Fondo Monetario Internacional que se realiza el viernes haya tal vez o finalmente se apruebe el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así que le da el marco ideal para un montón de debates Claro. económicos que creo que están en el centro de la escena. Hoy fue un día tremendo en los mercados. Bueno, hay como mucha expectativa de debate económico, así que imagino que está bueno Sin dudas. poder encontrarnos el viernes. Y específicamente arrancamos hablando del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se conoció este acuerdo, pero no hay precisiones de los detalles. ¿Se está trascendiendo algún que otro detalle, principalmente sobre lo que será el manejo del dólar y cómo va a poder manejar esos fondos el gobierno nacional? ¿Cuál es el desafío para el gobierno en este contexto económico con esta ayuda del Fondo Monetario Internacional? ¿Alcanza o no alcanza? Bueno, en realidad todavía no sabemos. Sabemos que el monto del acuerdo es de 20.000 millones, pero no sabemos cuánto es el primer desembolso, que se estima que puede ser entre 8 y 12, pero diría que no sabemos lo más importante, que es, hay una exigencia por parte del organismo respecto de la administración del dólar, básicamente, del programa cambiario, diría, incluso del programa monetario, que también debería haber alguna respuesta, y no lo sabemos, no hay ninguna, podemos especular, pero no hay ningún indicio todavía al respecto. Esto es muy importante, porque es lo que nos permitiría eventualmente responder la pregunta que vos me haces. ¿Sirven o no sirven? Supongamos nos dan 10.000. ¿Sirven o no sirven? ¿Son suficientes? Bueno, depende. En primera cuestión, si los puede usar o no los puede usar. Si el fondo me pone metas de acumulación de reservas y lo pueden cumplir si querés, pero bueno, me está condicionando la dinámica del comportamiento del acuerdo y por lo tanto del uso de los dólares. Lo digo porque hoy, por ejemplo, volvió a vender Exacto, dólares el sí. Banco Central, creo que 165 millones, así que, digamos, está en un escenario bastante complicado. El gobierno, supongamos que quiera no hacer nada de acá a las elecciones. Puede, llega y da la impresión que, no sé, 8.000 millones de dólares parecen pocos para sostener el escenario en el que está, con lo cual uno diría, algo tiene que cambiar. Ese algo, insisto, todavía no lo sabemos y también y dependerá en parte de cuánto es el primer desembolso, de cómo son los mecanismos de desembolso y obviamente las exigencias del fondo. El fondo tal vez le dice, no creo, da la impresión que no, pero le dice, bueno, no, tenés que desarmar el cepo. Si mañana le dijera, tenés que desarmar el cepo con 8.000 millones de dólares, bueno, el problema que vas a tener en materia económica es que eso va a significar un salto discreto de mínima Ujú. del tipo de cambio, digamos, que te puede llevar, no sé, el oficial a 1.300, supongamos. Bueno, y que cambia sustancialmente el relato del gobierno que viene sosteniendo que la tasa de inflación va bajando, el viernes va a pasar otra cosa, pero en principio Claro. complicaría Ujú. esa ecuación que plantea el gobierno constantemente. Sin duda, si el gobierno está mirando a las elecciones a medio término, el acuerdo con el FMI de alguna manera trata de ser un salvavidas en ese camino, pero también el dato de inflación donde se habla de 2,6, 3% que se conocería el viernes, habrá que obviamente esperar, pero ¿qué pasa con la inflación en este proyecto del gobierno de tratar de mantener un dólar planchado y una inflación a la baja que no está ocurriendo en ese contexto de clave de elecciones a medio término? Es muy buena la pregunta porque diría, primero que el gobierno ha planteado una agenda en clave electoral, es decir, podríamos hablar de una especie de dólar electoral y estamos bien, porque todos coincidimos, o la mayoría coincidimos, en que hay un dólar artificial, digamos, en su valor y que podríamos denominarlo, insisto, electoral. Es decir, tiene los ojos puestos en la elección, es más,
muchos descuentan, el mercado en parte descuenta, salieron los datos del REM ayer, si no me equivoco, y descuentan una devaluación después de la elección, justamente. Ahora, hoy salió un dato de la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, 3,2, suele ser, tiene una composición distinta a la del INDEC, así que puede ser que dé más alta. Ahora, el tema preocupante allí fue que alimentos dio 4,7, muy alto, y eso probablemente en el INDEC a nivel nacional no dé 4,7, pero dé un dato elevado, que es una de las preocupaciones principales porque es lo que mide la temperatura de la gente cuando compra en el supermercado. Exacto. Y acá te doy un agravante. El dato que sale el viernes es del dato de marzo. Todo lo que pasó en estos días de fluctuaciones del dólar, la ampliación de la brecha casi a 30% y demás, no impactaron en marzo, van a impactar en abril, con lo cual se complica en parte el relato del gobierno porque tenía la ambición de que a finales del año pasado la inflación arrancara con 1, estamos a marzo y te diría, te descuento que en abril no va a arrancar con 1, con lo cual se patea hacia adelante la expectativa de poder acomodar, Claro. si se quiere, con el discurso que viene sosteniendo el gobierno esta cuestión, con salarios además al 1%, ¿no? Un escenario, claro, un escenario complejo sin dudas, pero bueno, todo esto y mucho más se charlará el viernes en Paraná, el sábado en Concordia, también estamos saliendo de Concordia, así la invitación hecha para poder hablar de todo esto y además con los datos ya más concretos sobre el acuerdo con el FMI y los datos de inflación. Hernán, muchísimas gracias por este adelanto de análisis y estaremos expectantes para tu llegada en Entre Ríos. Bueno, muchas gracias, un abrazo para todos. Un abrazo.